Bueno, para comenzar, definimos que la idea de negocio eh, pretende pues básicamente dar origen a nuevos productos y servicios o puede modificar los existentes. También podemos decir que se puede inventar nueva tecnología, nuevos sistemas de producción, nuevos puntos de venta o incluso nuevas fuentes de materia prima. De hecho, las ideas de las personas solucionan los problemas que surgen en las empresas privadas, en las instituciones públicas, en los ministerios, en el ámbito internacional, a nivel sectorial y también a nivel individual. Las nuevas ideas pueden surgir utilizando técnicas cualitativas que ayuden a identificarlas, a saber, en las cuales encontramos análisis de atributos, análisis morfológicos, lluvia de ideas, cinética, el método Scamper y el método Delphi. Bueno, justamente como para mencionar algunas características de estos conceptos, el análisis de atributos es básicamente el procedimiento consiste en reconocer los atributos que pueden ser fuente de modificación o perfeccionamiento. Para el análisis morfológico consiste en descomponer un concepto o problema en sus elementos esenciales o estructuras básicas. Con sus rasgos o atributos se construye una matriz que permite multiplicar las relaciones entre las partes. La más común es la lluvia de ideas. Básicamente con esta técnica, cada participante aporta su idea en forma espontánea y sin críticas, aunque parezcan insólitas o extrañas. La cinética define, o bueno, su propósito es obtener ideas racionales e irracionales. El método Scamper básicamente consiste en preguntarse qué es lo que se puede sustituir, qué se puede combinar, adaptar, modificar, poner para otros usos, eliminar o reordenar, cuando se trata de mejorar un producto o resolver un problema. Y por último, el método Delphi es una técnica que se utiliza con el propósito de predecir el futuro. Para ello se reúne un grupo de expertos de un área específica para que en forma independiente traten de predecir eventos o escenarios futuros. Luego de haber realizado este proceso, ya podemos llevar a cabo lo que es el inicio del proyecto, que nos lleva inmediatamente al análisis del entorno. Este análisis del entorno, pues no importa cuál sea la actividad que se proponga en el proyecto de emprendimiento, esta se va a ver afectada por ciertas fuerzas del entorno que no tienen el mismo impacto en todos los negocios. Para este caso debemos de realizar varios tipos de análisis, a saber, el análisis del macroentorno. En el análisis del macroentorno estratégico en que se desenvolverá el proyecto, participan factores externos que algunos autores describen como el ya conocido análisis DAFO o es el mismo DOFA y también el análisis PEST. En este último análisis, que es el PEST o también como el que conocemos PESTA, se distinguen cinco factores externos que marcan el accionar de un negocio, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. El estudio de todas estas fuerzas permite reconocer las oportunidades y amenazas que pueden esperar los nuevos emprendedores. Posterior a este análisis del macroentorno, debemos de continuar con el análisis del microentorno. En este análisis del microentorno, según comenta Michael Porter, los factores que influyen en el éxito de una empresa están determinados por tres efectos: el efecto de la industria, el efecto de la posición relativa y el efecto de los cambios. En este análisis del microentorno y de acuerdo pues a los factores que nos influyen que acabo de mencionar, eh, debemos de utilizar o podemos utilizar la herramienta eh, que es que es justamente esta que muestra en pantalla, ¿sí? Que son las cinco fuerzas de Porter. Entonces encontramos la rival entre las empresas, podemos ver las amenazas de los nuevos competidores, la capacidad negociadora de los clientes, la amenaza de los productos sustitutos y la capacidad negociadora de los proveedores. Bueno, después de haber realizado el análisis del microentorno, entramos al análisis del medio interno. Este análisis del medio interno eh, debe proporcionar información acerca de las fortalezas que tiene la institución para aprovechar las oportunidades del entorno que la protegen de las amenazas del medio ambiente. ¿Sí? Acá estamos hablando del análisis de la organización internamente como tal. Entonces, pues de esta manera lo que se debe informar es acerca de las debilidades que posee
el proyecto o la organización y que no les va a permitir explotar las facilidades encontradas o que no la protegen de las amenazas del medio. En este caso, cuando se estudia un proyecto de emprendimiento, este análisis no se justifica porque no existe una empresa que evidencie fortalezas y debilidades. Pero pues no obstante, en este punto es importante que se incluya un estudio de las actividades que agregarán valor al proyecto y que puedan construir la esencia de su ventaja competitiva. Para poder determinar este tipo de análisis nos es muy útil lo que se conoce como la cadena de valor. En este caso, la cadena de valor nos indica que está compuesta por unas actividades primarias, las cuales corresponden a la elaboración de la venta del producto, su transferencia al comprador y la asistencia postventa. También en la misma cadena de valor se encuentran las actividades de apoyo, las cuales incluyen la obtención de insumos, tecnología, recursos humanos, infraestructura eh, y no más. Eh, bueno, después de haber realizado este proceso de la cadena de valor, debemos de continuar con nuestro plan estratégico del proyecto. Este plan estratégico como tal es básicamente un informe escrito donde ya resumimos a nivel económico, financiero, estratégico y organizativo la situación actual y la posición futura de la empresa. Dentro de este plan estratégico pues se encuentran tres etapas básicas, que es el análisis estratégico, la elección de la estrategia y su implementación. Eh, a su vez, pues el análisis estratégico incluye el análisis del macroentorno, que ya revisamos, del sector industrial y de la situación interna de la empresa, los cuales ya hemos revisado. Pues, por otra parte, la elección de la estrategia pasa por tres fases. La primera consiste en seleccionar una estrategia corporativa, la cual va a indicar en qué negocio competir y cómo lograr sinergia entre ellos. La segunda implica una estrategia competitiva para cada unidad de negocio de acuerdo a los costos, diferenciación o enfoque. Y finalmente la tercera determina las estrategias operativas a nivel de cada área, apoyándose en las ventajas competitivas emanadas de la cadena de valor que vimos hace un momento. Posterior al plan estratégico debemos de revisar el contenido del plan estratégico, el cual contiene 5 puntos pues básicos, entre los cuales está la misión, la visión, los objetivos estratégicos, las políticas y las acciones estratégicas. ¿Sí? Básicamente la misión pues es por donde debe comenzar el plan estratégico, en el cual pues definimos la imagen que se quiere tener y a quién se espera servir. En cuanto a la visión, básicamente responde a la pregunta ¿qué queremos ser? El objetivo que refleja el sueño del emprendedor y se desarrolla a largo plazo. Los objetivos estratégicos es cuando la misión se considera como el propósito más amplio de la organización. En tanto, los objetivos estratégicos se usan para la declaración operativa de la misión. Son medibles, específicos, consistentes con la visión y misión. Son realistas y fijan un plazo para ser cumplidos. Las políticas es básicamente el comportamiento que caracteriza el negocio y sirve para describir su acción prolongada en el tiempo. Después de haber definido el contenido del plan estratégico, debemos de pasar al estudio del mercado. Básicamente vamos a estudiar en este punto la factibilidad económica de una nueva oportunidad de negocio. En este caso el estudio de mercado debe dar respuesta a tres interrogantes básicas: el volumen de ventas esperado, el comportamiento de las ventas durante un horizonte de evaluación del proyecto y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto o servicio. Posterior a esto debemos de continuar con el estudio del marco legal, en el cual pues debemos de tener en cuenta la normativa que puede impedir o que puede incentivar nuestro negocio, qué organismos regulan nuestra actividad, qué persona jurídica se acomoda mejor a nuestra idea de negocio o es la más adecuada para desarrollar nuestro proyecto. También debemos de tener en cuenta los impuestos que graban dicha actividad. Después de tener esto claro, debemos de continuar con nuestro plan de operaciones. Básicamente, el plan de operaciones es un estudio técnico que tiene por objeto responder a 5 interrogantes básicas: ¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Dónde producir? ¿Cómo producir? ¿Y con qué producir? Para dar respuesta a estas preguntas, el plan de negocios se divide en tres partes, plan de operaciones, perdón, se divide en tres partes.
Determinar el tamaño del proyecto, la localización o ubicación física de la planta y la etapa de ingeniería, que es la descripción de procesos e infraestructura. Y ya por último, debemos de determinar el plan financiero del proyecto. Es básicamente pues se compone de dos aspectos, el estudio económico y el estudio financiero. Básicamente pues el estudio económico se construye utilizando la información proporcionada por todas las etapas anteriores. Eh, Básicamente el estudio técnico pues nos va a identificar la infraestructura física del proyecto, el calendario de inversiones y los costos totales unitarios de la operación. Eh, Básicamente después de haber tenido pues todos los datos del plan financiero, los distintos escenarios, como es pues digamos todo lo que tiene que ver con el flujo de caja, los balances, el estado de posición financiera, el estado de resultados, debemos de proceder a hacer nuestro análisis financiero, que es en la etapa donde pues debemos de indicar la estructura financiera del negocio, entregar conclusiones sobre la evaluación del proyecto o evaluación pues para los inversionistas si es rentable realizar este proyecto. Gracias.